Viernes, 11 de abril de 2025. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 8. Registro digital, 203-0212. Tipo, aislada. Acción pro forma. La presunta falsedad del contrato de compraventa respectivo debe hacerse valer y demostrarse en el juicio en el que se ejerce aquella. Hechos. En un juicio ordinario civil de acción pro forma se dictó sentencia firme que condenó a la parte vendedora a formalizar un contrato de compraventa. Posteriormente, esta demandó en un diverso juicio la declaración de la nulidad de aquel contrato por la presunta inexistencia de su consentimiento. En segunda instancia se declaró la inexistencia del contrato base de la acción. En los amparos directos promovidos por las codemandadas se declaró fundado el concepto de violación en donde señalaron que no se examinó correctamente la excepción de cosa juzgada refleja. Pues existe un juicio pro forma previo en el que se declaró la existencia y validez del mismo contrato de compraventa. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que al ejercerse la acción pro forma, la presunta falsedad del contrato de compraventa respectivo debe hacerse valer y demostrarse al producirse la defensa en ese juicio. Justificación. Para tutelar los derechos fundamentales de audiencia, de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de la parte vendedora en la acción pro forma y respetar, a su vez, las formalidades esenciales del procedimiento, así como sus derechos de defensa y de contradicción. Es evidente que su intervención como demandada en esa clase de juicios no tiene el único propósito de que se excepcione frente a la acción ejercida en su contra con el hecho de que argumente, y no es verdad, que se le realizó el pago total del precio, y 2. No ha sido ella quien ha impedido la formalización del contrato. Además, abre el debate respecto a la existencia y validez del contrato, y es en ese momento donde podrá argumentar, ya sea vía excepción o acción reconvencional, todo lo atinente al acuerdo de voluntades en que se le atribuye intervención y se le reclama su formalización, al haber satisfecho su contraparte las obligaciones a su cargo. Esto es, precisamente al producir su defensa, la parte demandada, en su calidad de presunta vendedora, podrá argumentar y ofrecer las pruebas conducentes a fin de demostrar que ella no tuvo intervención en el contrato. Pues es evidente que si demuestra esa afirmación, la existencia del contrato cuya formalización se demanda quedará desvirtuada si se demuestra la inexistencia o algún vicio en la voluntad de la presunta vendedora en su realización. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 8. Registro digital, 203-0215. Tipo, aislada. Caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil de cuantía menor. Contra la resolución que la decreta procede el recurso de revocación. Hechos. En un juicio ejecutivo mercantil de cuantía menor se decretó la caducidad de la instancia. La parte actora reclamó esa resolución en amparo directo. El Tribunal Colegiado de Circuito sobreseyó por considerar que contra esa resolución procede el recurso de revocación. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que contra la resolución que decreta la caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil de cuantía menor procede el recurso de revocación. Justificación. Conforme al artículo 1334 del Código de Comercio, el recurso de revocación procede a. Contra autos que no sean apelables, y b. Contra decretos. El artículo 1077 del citado código señala que en los juicios mercantiles pueden dictarse a. Decretos de trámite, b. Autos provisionales, c. Autos definitivos, d. Autos preparatorios, e. Sentencias interlocutorias, y f. Sentencias definitivas. Ello evidencia que el recurso de revocación solo procede contra las resoluciones de los incisos a al d, no contra sentencias interlocutorias o definitivas. La resolución que decreta la caducidad de la instancia antes de que se agoten todas las etapas procesales y se cite a las partes a oír sentencia definitiva, no puede equipararse a una resolución de este último tipo. Pues conforme al invocado artículo 1077, la resolución que la decreta tiene la naturaleza de un auto definitivo, el cual impide la continuación del juicio al haberse actualizado una causa extraordinaria que dio lugar a su conclusión, sin que se hubiere llegado a resolver sobre la procedencia de la acción intentada o sobre el fondo de la controversia planteada. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 8. Registro digital, 203-0220.
Tipo, aislada. Competencia en materia mercantil. Al ser informativa, la cláusula de sumisión expresa a la jurisdicción de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, contenida en el contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica. No impide acudir a los tribunales judiciales sin agotar los procedimientos conciliatorio y arbitral. Hechos: una persona, en la vía oral mercantil, demandó a CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución, empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, la nulidad del ajuste de facturación y de la orden de verificación. El juez desechó la demanda con base en que en el contrato de suministro de energía eléctrica, las partes acordaron que la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, es la competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación y cumplimiento del contrato. De ahí que hasta que se acreditara que acudieron ante esa instancia, la autoridad judicial podría conocer del asunto. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que al ser informativa la cláusula de sumisión expresa a la competencia de la citada Procuraduría para la interpretación o cumplimiento de los contratos de adhesión para el suministro de energía eléctrica, no impide acudir a los tribunales judiciales en materia mercantil, sin agotar los procedimientos conciliatorio y arbitral. Justificación: lo anterior, porque la cláusula del contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica, que establece que la Procuraduría de Mérito es competente en la vía administrativa para resolver las controversias sobre interpretación o cumplimiento de los citados contratos de adhesión, por disposición del artículo 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, no prohíbe que las partes contratantes acudan a los tribunales judiciales establecidos si no aceptan esa competencia, ya que se trata de procedimientos optativos. Ello, porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 869/2005, del que derivó la tesis de jurisprudencia P/J 103/2005, de rubro Protección al consumidor. La obligación de registrar ante la Procuraduría Federal del Consumidor los contratos de adhesión se origina en dos diversos tipos de disposiciones legales. Estableció que esa dependencia puede conocer inicialmente a través del procedimiento conciliatorio, y si no se logra la avenencia de las partes puede acudirse a la figura arbitral, cuya finalidad es la solución de esos conflictos. Ambos procedimientos son de agotamiento optativo y no obligatorio, en atención a que el artículo 1 de la misma ley establece que sus disposiciones son irrenunciables. Por tanto, esa cláusula no impide o retrasa el acceso a la justicia de los proveedores y, por ende, de los consumidores, debido a que no prohíbe que las partes se sometan a las instancias judiciales correspondientes. De ahí que la función de la referida cláusula es informativa de que las controversias suscitadas entre consumidores y proveedores pueden someterse para su solución, vía arbitraje, a la Procuraduría Federal del Consumidor. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de 8. Registro Digital, 203-0227. Tipo, aislada. Contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria. Le es inaplicable la limitante contenida en el párrafo segundo del artículo 2328 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con la cuantía que por concepto de intereses ordinarios y moratorios puede cobrarse. Hechos: una institución bancaria demandó en la vía especial hipotecaria el pago de los intereses ordinarios y moratorios convenidos en un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria. En primera instancia se condenó a la demandada. El juzgador refirió que los accesorios no podían rebasar el límite previsto en el artículo mencionado, y que en caso de incumplirse el pago se haría efectiva la hipoteca. En segunda instancia se confirmó la sentencia apelada y se sostuvo la aplicabilidad del indicado precepto. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la limitante contenida en el artículo 2328, párrafo segundo, del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con la cuantía que por concepto de intereses ordinarios y moratorios puede cobrarse, no es aplicable al contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria. Justificación: la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su capítulo cuarto de los créditos, sección primera, de la apertura del crédito prevé la existencia de los contratos de apertura de crédito,
Su artículo 298 prevé que la apertura de crédito simple puede ser pactada con garantía personal o real, esto es, prevé la existencia de los contratos de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria. Como el referido contrato se encuentra contemplado en la citada ley, se concluye que éste es de naturaleza mercantil y le son aplicables las leyes de esa materia. Por tanto, no es factible aplicar para la limitación del monto del cobro de los accesorios una norma en materia civil que regula otro tipo de contratos. El mencionado artículo 2328, párrafo segundo, se refiere a los contratos de mutuo con interés, no a los de apertura de crédito con garantía real celebrados entre una institución bancaria y un particular, de ahí que no puede extender sus alcances a un acto jurídico distinto del que regula, sin ninguna base legal que permita expresamente esa supletoriedad. Como la pretensión principal la constituye el cobro del crédito, se entiende que la garantía real es meramente accesoria al contrato originario, por lo que sigue la suerte del principal. Por ende, la ley mercantil es la aplicable al caso concreto en atención a la naturaleza del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 5 de 8. Registro Digital, 203-0260. Tipo, aislada. Multa en el juicio oral mercantil. Procede su imposición a quien comparece a la audiencia preliminar a través de representantes sin facultades expresas para conciliar, aun cuando haya sido autorizado en términos del párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio. Hechos. En un juicio de amparo indirecto, la quejosa reclamó la sanción económica que le fue impuesta en la audiencia preliminar de un juicio oral mercantil, debido a que asistió a dicha diligencia por conducto de su autorizado en términos del párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio, pero sin haberlo facultado expresamente para conciliar. El juez de distrito negó el amparo al considerar ajustada a derecho la imposición de la multa impugnada. La quejosa impugnó esa determinación a través del recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede imponer una multa a quien comparece a la audiencia preliminar del juicio oral mercantil a través de representante que no fue expresamente facultado para conciliar y suscribir, en su caso, el convenio correspondiente, aun cuando haya sido autorizado en términos del párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio. Justificación. Lo anterior, porque en el artículo 1390 bis 21 del citado código se estableció la obligación de las partes de asistir a las audiencias del procedimiento y se precisó que, en caso de que no acudan personalmente, sino a través de sus representantes, estos además de gozar de las facultades a que se refiere el párrafo tercero del artículo 1069 invocado, deben estar expresamente autorizados para conciliar y, en su caso, suscribir el convenio respectivo. Luego, en el precepto 1390 bis 33 del mismo ordenamiento, vigente hasta el 31 de diciembre de 2022, se prevé la imposición de una sanción pecuniaria para la parte que, sin justa causa, no asista a la audiencia preliminar. Por otra parte, en el amparo en revisión 969/2014, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de 4 votos, estableció que la referida multa se relaciona con el aspecto de la conciliación de las partes cuya previsión obedece a la necesidad de propiciar las condiciones para lograr acuerdos conciliatorios con la mediación del juez, como una primera oportunidad de resolución rápida del litigio. A partir de lo anterior, es válido establecer que la asistencia de las partes a la audiencia preliminar del juicio oral mercantil por conducto de legítimo representante sin facultades expresas para conciliar, en su caso, celebrar el convenio correspondiente, tiene como consecuencia la imposición de la multa mencionada. Porque la autorización en términos del tercer párrafo del artículo 1069 referido es insuficiente para que aquel pueda celebrar una conciliación en nombre de su representada, al exigir adicionalmente que se encuentre expresamente facultado para ese propósito, pues así se advierte del precepto 1390 bis 21 citado. Dado que exige que el representante se encuentre expresamente facultado para ese propósito, de modo que esa imposibilidad de llevar a cabo una conciliación justifica la imposición de la multa. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de 8. Registro Digital, 203-0210. Tipo, aislada. Obligaciones de los comerciantes.
constituyen actos de comercio desde el punto de vista subjetivo. Hechos. Una sociedad anónima demandó en la vía oral mercantil la rescisión de un contrato y otras prestaciones. El juez del conocimiento estimó que para determinar si un acto jurídico era mercantil debía atenderse a si se trataba de una operación de esa misma naturaleza. Y de ninguna manera a si las partes tenían o no la calidad de comerciantes, por lo que concluyó que la vía mercantil no procedía. Criterio jurídico. Son actos de comercio subjetivos las obligaciones entre comerciantes, independientemente de que no emanen de un acto de comercio objetivo, es decir, se presumen comerciales por la profesión de comerciante de quien los asume, por lo que es procedente la vía mercantil que una persona de estas intente para reclamar la rescisión o cumplimiento de un contrato, a menos que se pruebe que el acto es de naturaleza esencialmente civil. Justificación. Conforme a la doctrina se considera que con objeto de hacer más segura la posición jurídica del que trata con el comerciante, la ley ha establecido la presunción de que todo acto realizado por éste pertenece al ejercicio de su comercio, y es una presunción conforme a la naturaleza de las cosas. Desde el momento en que parece lógico suponer que los actos de un comerciante pertenecen a la profesión que le es habitual. En este sentido, del artículo 75 del Código de Comercio se desprende que el carácter mercantil de un contrato puede derivar ya sea de la naturaleza intrínseca del propio acto, esto es, en sentido objetivo, o bien, subjetivamente, de la condición de comerciante de la persona. En relación con el acto de comercio desde el punto de vista subjetivo, la fracción 21 de dicho precepto establece que la ley reputa a actos de comercio las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil. Luego, por la calidad de una de las partes o de ambas comerciantes los contratos que celebren se reputan actos de comercio, salvo que se demuestre que son ajenos a la esfera ordinaria de su actividad. Por ser extraños al ejercicio del comercio, como sucedería, por ejemplo, tratándose de la compra de objetos para el propio consumo del comerciante, o si contrata servicios ajenos a su actividad comercial. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de 8. Registro Digital, 203-0234. Tipo, aislada. Cosa juzgada refleja. Opera cuando se demanda la nulidad de un contrato de compraventa, si previamente se tramitó un juicio de acción pro forma que declaró la existencia y validez de ese contrato. Legislaciones del Estado de México y del Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Hechos. En un juicio ordinario civil de acción pro forma se dictó sentencia firme que condenó a la parte vendedora a formalizar un contrato de compraventa. Posteriormente, esta demandó en un diverso juicio la declaración de la nulidad de aquel contrato por la presunta inexistencia de su consentimiento. En segunda instancia se declaró la inexistencia del contrato base de la acción. En los amparos directos promovidos por las codemandadas se declaró fundado el concepto de violación en donde señalaron que no se examinó correctamente la excepción de cosa juzgada refleja. Pues existe un juicio pro forma previo en el que se declaró la existencia y validez del mismo contrato de compraventa. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que opera la cosa juzgada refleja cuando en un juicio ordinario civil se demanda la nulidad de un contrato de compraventa. Si previamente se tramitó un juicio de acción pro forma que declaró la existencia y validez del mismo contrato. Justificación. La eficacia refleja de la cosa juzgada robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales. Al evitar que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa. En esta modalidad, solo se requiere que, 1. Las partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada en el primero. 2. En esta se haya hecho un pronunciamiento o tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto. De manera que solo en el caso de que se asumiera un criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda habida entre las partes. Y 3. En un segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como elemento igualmente determinante para el sentido de la resolución del litigio.
Basta que en el segundo juicio la parte demandada oponga la excepción de cosa juzgada refleja para que la autoridad judicial, oficiosamente, examine si se actualiza el principio de derecho contenido en los artículos 2.26 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México y 31 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, pues de su interpretación sistemática y funcional se advierte que el referido principio busca tutelar no solo la economía procesal, sino evitar el dictado de sentencias contradictorias. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 8D8. Registro Digital, 203-0250. Tipo, aislada. Extinción del derecho a accionar. Se actualiza para demandar la nulidad de un contrato de compraventa cuando la parte vendedora, en un juicio de acción pro forma previo, no demostró su presunta falsedad. Artículos 2.26 y 31 de los Códigos de Procedimientos Civiles para el Estado de México, y para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Hechos. En un juicio ordinario civil de acción pro forma se dictó sentencia firme que condenó a la parte vendedora a formalizar un contrato de compraventa. Posteriormente, esta demandó en un diverso juicio la declaración de la nulidad de aquel contrato por la presunta inexistencia de su consentimiento. En segunda instancia se declaró la inexistencia del contrato base de la acción. En los amparos directos promovidos por las codemandadas se declaró fundado el concepto de violación en donde señalaron que no se examinó correctamente la excepción de cosa juzgada refleja. Pues existe un juicio pro forma previo en el que se declaró la existencia y validez del mismo contrato de compraventa. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que se actualiza la extinción del derecho a accionar previsto en los artículos 2.26 y 31 de los Códigos de Procedimientos Civiles para el Estado de México y para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, para demandar la nulidad de un contrato de compraventa si la parte vendedora, en un juicio de acción pro forma previo no demostró su presunta falsedad. Justificación. La extinción del derecho de accionar se entiende como una preclusión y la máxima sanción procesal respecto al ejercicio de un derecho o a la oposición de una defensa o excepción, pues de lo contrario, se haría ilusoria la eficacia de cualquier cosa juzgada y daría lugar a que, a pesar de haberse oído y vencido a una parte en un juicio seguido con las formalidades constitucionales, pudiera nuevamente abrirse la discusión del mismo tema, con la posibilidad de ofertar pruebas que no se ofrecieron en el juicio previo, a pesar de haber tenido la oportunidad de hacerlo, así como a hacer valer derechos u oponer excepciones y defensas cuya oportunidad desaprovechó en su momento y que, por virtud de ello, se extinguió su derecho de hacerlo con posterioridad. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.